¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos a esta clase sobre los atributos de Dios. Comenzaré respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Por qué necesitamos conocer los atributos de Dios? Cuando conocemos los atributos de Dios, entendemos realmente quién es Dios. Por esto necesitamos y es importante conocer los atributos de Dios. Solo así conocemos el carácter de Dios y podemos tener una imagen real de quién es Dios. Recordemos lo que estudiamos la clase anterior. Los atributos de Dios son las cualidades y la esencia de Dios. Están clasificados en dos grupos. Los atributos comunicables son los atributos que Dios comparte con nosotros, que somos su creación. Los atributos incomunicables son atributos exclusivos de Dios, es decir, que solo Dios puede tener estos atributos. Nosotros los seres humanos no podemos tener estos atributos. También recordemos los atributos incomunicables que estudiamos la clase anterior. El primer atributo es la unicidad, que quiere decir que Dios es único e irrepetible, no hay nadie como Él. El segundo atributo es la unidad, que quiere decir que solo hay un Dios. El tercer atributo es la autoexistencia, que quiere decir que Dios no depende de nadie para existir. Dios tiene vida en sí mismo y es independiente en sus pensamientos, en su voluntad y su poder. El cuarto atributo es la infinidad, que quiere decir que Dios es infinito. Dios no tiene límites ni en el espacio ni en el tiempo. El quinto atributo es la eternidad. Esto quiere decir que Dios siempre ha existido y siempre existirá. Dios no tiene límites en el tiempo. En esta clase vamos a estudiar los 4 últimos atributos incomunicables, que son los siguientes: inmutabilidad, omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Con estos 4 atributos terminamos con las cualidades que son exclusivas de Dios. Uno de los atributos de Dios que son incomunicables es la inmutabilidad. ¿Qué quiere decir inmutabilidad? Quiere decir que Dios es el mismo siempre. Dios no crece, Dios no disminuye, Dios no cambia. Dios no se adapta a los nuevos tiempos porque Dios es perfecto. Es decir, que Dios no está sujeto a ningún cambio, ni de su ser, ni de sus atributos, ni de sus planes, ni de sus promesas. Dios es el mismo siempre. Acerca de la inmutabilidad, el Salmo 102 del 25 al 28 dice lo siguiente: Tú fundaste la tierra desde el principio, y con tus propias manos formaste los cielos. Un día ellos serán destruidos, envejecerán como vestidos usados, y tú los cambiarás por otros, pero tú permanecerás. Tú seguirás siendo el mismo, y tus años nunca tendrán fin. Hay que hacer una aclaración acerca de la inmutabilidad. Que Dios no cambie no quiere decir que Dios sea inactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha obrado en la humanidad desde su creación. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios se ha mantenido obrando con diferentes personas, con diferentes pueblos, pero Dios se ha mantenido siempre activo, obrando en la humanidad. Que Dios sea inmutable, que Dios no cambie, no quiere decir que Dios sea inactivo. Los siguientes atributos son la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. Si notas, hay algo similar en las 3 palabras. Las 3 palabras comienzan con las mismas 4 letras que son omni. ¿Qué significa omni? Omni significa totalidad o totalidad de algo. Esto nos va a ayudar mucho
para entender qué significan estos tres siguientes atributos. El siguiente atributo es la omnipresencia. Este atributo tiene que ver con la infinidad de Dios con relación con el espacio. Dios no está limitado por el espacio y al mismo tiempo está presente en cualquier lugar. Él no está limitado ni por un lugar, ni por un planeta, ni siquiera por el universo. Esto quiere decir que Dios es omnipresente, que Dios está presente en cualquier lugar. Hay que hacer una aclaración con respecto a la omnipresencia. Que Dios esté presente en cualquier lugar no quiere decir que habita en todo ser. Hay una corriente de pensamiento en el ser humano que dice que Dios es la esencia de todo lo que existe. Este pensamiento va en contra de los atributos de Dios. Si así fuese, la existencia de Dios dependería de todas las cosas que existen, de los seres humanos, de los seres vivos, porque este pensamiento cree que Dios existe en esos seres, que Dios habita en esos seres. ¿Qué pasaría si estos seres desaparecen? ¿Dios también desaparece? Este pensamiento va en contra de los atributos de Dios, como son la autoexistencia y la eternidad. Dios es algo más que la esencia de todas las cosas, porque Dios es omnipresente y está presente en cualquier lugar. El siguiente atributo es la omnisciencia. Esto quiere decir que Dios conoce todas las cosas y sabe exactamente cómo realmente están ocurriendo. Dios conoce todos los detalles desde la creación y antes de la creación. Dios no observa las cosas solo por su apariencia, como lo hace el hombre. Él conoce la esencia de todas las cosas. Dios tiene conocimiento de sí mismo y de la esencia de todo lo que existe. Esto es lo que significa la omnisciencia. En cuanto a la omnisciencia, el Salmo 139, del versículo 1 al versículo 2, dice lo siguiente: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Dios sabe cada cosa que decimos, hacemos y pensamos. Por este atributo sabemos que no podemos engañar a Dios, porque Dios lo conoce todo. Dios conoce todas las cosas, incluso las cosas que ocultamos. El último atributo es la omnipotencia. La omnipotencia quiere decir que el poder de Dios no está limitado de ninguna manera, es decir, que su poder no tiene límites. Dios potencialmente puede hacer todo lo que quiera. En Jeremías 32:17 dice lo siguiente: Oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. La idea de la omnipotencia de Dios se expresa en uno de sus nombres, que es El Shaddai. Esto se traduce como el Todopoderoso. Aquí podemos ver cómo incluso en su nombre se expresa este atributo de la omnipotencia. Hay que hacer una aclaración con respecto a la omnipotencia. Dios es poderoso, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Está entre comillas no puede hacer, porque las cosas que Dios no puede hacer son cosas que van en contra de su naturaleza, son cosas que van en contra de sus atributos. Las cosas que Dios no puede hacer son las siguientes. Dios no puede mentir. En Números 23:19 dice lo siguiente: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente.
Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Lo segundo que Dios no puede hacer es que Dios no puede pecar ni puede ser tentado. En Santiago 1:13 dice lo siguiente: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Lo tercero es que Dios no puede negarse a sí mismo. En 2 de Timoteo 2:13 dice lo siguiente: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Estas tres cosas van en contra de su naturaleza y de sus atributos. Si Dios hiciera estas cosas, no sería Dios. Por esto, son cosas que Dios no puede hacer. Repasemos todo lo que hemos visto hoy. La inmutabilidad quiere decir que Dios es el mismo siempre. La omnipresencia quiere decir que Dios está presente en cualquier lugar. La omnisciencia quiere decir que Dios conoce todas las cosas. La omnipotencia quiere decir que Dios potencialmente puede hacer todo lo que quiera. Con estos 4 atributos terminamos con las cualidades que son exclusivas de Dios. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la imagen que tienes de Dios después de haber estudiado estos atributos? ¿Tienes una imagen borrosa o una imagen clara de Dios? ¿Cuál es la imagen que tienes de Dios ahora? Quiero que recuerdes algo. La idea que tenemos de Dios define en lo que creemos y cómo vivimos. Por eso necesitamos tener una idea clara de Dios, y esto solo lo podemos lograr conociendo sus atributos. Como tarea para esta semana, vas a leer el Salmo 139, el capítulo completo. Cuando termines, vas a responder a la siguiente pregunta: ¿qué sientes al saber que Dios conoce todo de ti? Espero que esta clase te haya sido útil y nos veremos en una próxima ocasión. Que Dios te bendiga.